Bienvenidos a Unión para el Despertar, el podcast donde exploramos herramientas y conocimientos de expertos en espiritualidad y desarrollo personal para conectar con nuestro verdadero ser y elevar nuestra conciencia colectiva. No buscamos polémicas ni imponer creencias, simplemente queremos invitarte a reflexionar, expandir la mente y encontrar tu propio camino hacia el despertar. Tu luz es esencial en este viaje juntos. Comencemos. Hola, bienvenidos a nuestro 10º episodio de nuestro podcast Unión para el Despertar. Hoy tenemos con nosotros a una mujer verdaderamente inspiradora, sanadora holística, manifestadora. Ella es Apolonia Gasparrini. Su historia de transformación personal es un reflejo de cómo desde los momentos más oscuros de nuestras vidas podemos emerger como manifestadores de luz, amor y abundancia. Apolonia ha recorrido un camino profundo de estar atrapada en el papel de víctima y el dolor emocional, a convertirse en una líder que ayuda a otras mujeres a reconectarse con su esencia y a vivir una vida auténtica y plena. Hoy nos compartirá cómo logró dejar atrás esa adicción al sufrimiento para convertirse en una manifestadora de su mejor realidad y cómo su experiencia le ha permitido guiar a otras personas hacia su propia transformación. Así que aquí está con nosotros Apolonia. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? hola Irina, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida a Muy bien, Apolonia. muy bien, Pues muchas gracias por la invitación a tu podcast. nada, es un gusto tenerte aquí. Pues, ¿podrías contarnos un poco de tu historia personal y cómo te diste cuenta de que estabas atrapada en ese papel de víctima, que eras adicta al sufrimiento? Sí, bueno, te cuento que tuve como un comienzo de vida un poco difícil. Yo me llamo Sassy, que es sobreviviente de abuso sexual infantil. Durante 20 años estuve expuesta a abuso sexual desde mi infancia hasta mi adultez. Y eso hizo, obviamente, crear muchos traumas y muchos problemas internos que yo todavía no me había dado cuenta que tenía. En el 2018, gracias a que mi sobrina logró hablar su experiencia, porque esta misma persona también estaba buscando abusar de mi sobrina, algo interno me dijo ya no más, y fue que se lo conté a mi familia, y ahí fue donde comenzó mi proceso de sanación. Entonces, digamos que hasta que tenía más de 30 años no había logrado sanar todo lo que me había pasado. Formaba parte como de mi realidad y nunca lo vi como un abuso. Entonces, desde el 2018 ha sido un camino, un recorrido donde he estado sanando, buscando ayuda de todas las maneras: psicológica, psiquiátrica, holística, que no he hecho yo. Porque después de darme cuenta de todo ese engaño, darme cuenta del papel que se había creado en mí y la personalidad que se había creado en mí, no era lo que resonaba realmente conmigo, y empezar a sacar todas esas capas, ¿no? Como la cebolla, ir sacando y sacando, me di cuenta que había que hacer un trabajo muy, muy fuerte. Siempre no me di cuenta que estaba en este papel de víctima. Siempre pensaba de que así era como uno se tenía que sentir después que uno se da cuenta de las cosas que te habían pasado. Y cuando comencé a sanar y darme cuenta que yo lo que estaba era seguía pegada a mi pasado, seguía pegada al dolor, pobrecita yo lo que me pasó, que nadie me entiende, que todo lo malo me pasa a mí, y esta era la conversación interna que siempre tenía, que yo no sirvo, que por eso que me pasó lo que me pasó. Esto era una voz constante en mí que no me dejaba avanzar, que me hacía sentir un vacío inmenso en mi pecho, y muchas veces hasta pensé en, nunca atenté contra mi vida, pero sí quería no existir, básicamente, porque ya el dolor era tan profundo que ya yo no quería
soportarlo más. Entonces, estuve un tiempo medicada y por mucho tiempo también consideré hasta internarme porque yo decía, ya no veo cómo salir de acá, ya este dolor que siento no lo logro controlar. Hasta que tomé la decisión y comencé a hacer diferentes terapias, diferentes estilos de vida, comencé a meditar y eso me ayudó un poco a ir calmando mi sistema nervioso y gracias a eso como que empecé a tener como un poco más de claridad. Pero siempre, ¿no? Como por tantos años estaba acostumbrado a hacer una manera que cuando estás tratando de salir como de esa piel, eso te vuelve a agarrar y la vida te vuelve a poner te vuelve a poner pruebas donde vas a pasar por cosas similares y te das cuenta que sigues pegado en ese papel de víctima. Entonces, me di cuenta a través de los estudios y escuchando charlas de qué se trataba de esto, ser papel de víctima. Al principio, cuando estás metido ahí, te duele y no, es feo escucharlo, ¿no? ¿Cómo que yo estoy metido en papel de víctima donde te victimizas más, obviamente? Pero una vez que logras salir de allí, te das cuenta donde dices, wow, o sea, de verdad estaba adicta a ser así. Consciente e inconscientemente creaba situaciones que me llevaran a ese papel de víctima, que me llevaran a sentirme otra vez de la misma manera. Y muchas veces era mi manera de vivir, o sea, ya mi cuerpo, mi mente y mi alma estaba acostumbrada a vivir de esa manera y por eso siempre trataba de una u otra manera, consciente o inconscientemente, que se dieran situaciones donde yo me sintiera en mi zona de confort, ¿no? Donde yo, esa era mi manera de vivir, esa era mi zona de confort, entonces salir de ahí era como, no, eso está malo porque no es lo que estás acostumbrada, entonces es un proceso largo donde tienes que ir poco a poco acostumbrar tu cuerpo, alma y mente para ir saliendo de ese papel e irte dando cuenta que puedes manifestar una vida en plenitud, puedes vivir tranquila y te mereces además vivir tranquila. Bueno, es que no fue nada fácil todo lo que viviste. La verdad que eres guerrera, ¿no? Que hay muchas personas que se quedan allí. ¿Y cómo te das cuenta tú de que de verdad sí estoy en este papel de víctima? ¿Cuándo te hace ese cambio de chip de ahora sí tengo que tomar responsabilidad? Sí, bueno, te digo, desde el 2018 ya he estado sanando, pero justo este año es cuando realmente llego a un punto donde ya digo, ya no soporto más, ya no puedo más y empiezo, como te digo, a hacer cambios de hábitos en mi vida, empiezo con la meditación y el empezar a hacer las meditaciones, a escuchar también cosas relacionadas a las personas que estamos en ese papel, me sentí identificada porque yo decía, sí, es verdad, o sea, no puede ser que siempre me pasen las mismas cosas. ¿Por qué? Porque siempre me están pasando estas situaciones donde me hace sentir de esta manera. Inconscientemente mi energía la estaba buscando. Entonces, yo dije, o sea, si quiero vivir, porque yo quiero vivir y yo quiero vivir una vida plena, pues necesito hacer un cambio. Y ese cambio comenzó a través de la meditación, a través de también hábitos en mi día a día, o sea, yo me la pasaba pegada al teléfono, viendo series, ¿sabes? Así estuviese 5 minutos, de una vez lo que iba era buscar el teléfono y era que estaba buscando saciar ese vacío en mí y desconectarme, ¿no? ¿no? Quería estar en mí, porque no me gustaba lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Entonces, una vez que empiezo a ir mejorando poco a poco a través de la meditación y de estos cambios de hábito, me empiezo a dar cuenta de que es posible que yo empiece a manifestar y a ver una vida distinta y al empezar a verlo en mis meditaciones y a visualizarlo, me di cuenta que también lo puedo materializar. Entonces, una de las cosas que más me ayudó a mí, porque bueno, este fue mi caso, fue cambiarme de casa. Salí de la ciudad y ahora vivo a las afueras de la ciudad, en la parte del campo, del countryside de Inglaterra. Y para mí fue un cambio de la noche a la mañana. O sea, el solo conectarme más con la naturaleza, el ver a mi alrededor que todo es verde, ya eso en mí me trajo vida. Entonces, a veces se necesitan quizás cambios pequeños que ni siquiera sabemos. O sea, esto fue porque, te lo digo, yo estaba manifestando una casa y estaba manifestando sentirme bien en mis meditaciones y la vida me puso esta casa. O sea, nunca habíamos considerado irnos de la ciudad grande
y aquí fue donde todo se dio. Y ahí fue donde fue la clave, ¿no? De confiar que el universo lo que te está mostrando es algo que es para tu mejora. Y te digo que no solo me ayudó a mí, sino también me ayudó a mi familia, hasta nuestro perro está más feliz aquí y nos ha ayudado obviamente a sentirnos mejor y a avanzar. Entonces, claro, cuando estás en el papel es difícil, es muy difícil darte cuenta y bajarte del ego y decir, sí, estoy metida acá. Pero, como te digo, a través de mis mentores y de la meditación y de ser sincera conmigo misma, dije, sí, yo soy adicta a estar en este papel de víctima porque me siento bien y es mi zona de confort. Entonces, si quiero que mi vida cambie, mi realidad cambie, yo tengo que cambiar. Entonces, por ahí fue que comencé, como te digo, aplicando hábitos al principio y siendo constante. Yo llevo meditando todos los días desde enero, pero vine a ver, digamos, como a darse frutos o empezar a ver esas manifestaciones ya a mitad de año, que para mí igual sigue siendo súper rápido, porque si venía desde 2018, sanando, o sea, que ya ahorita en este año haya tenido todo este cambio, para mí ha sido fabuloso y ha sido súper rápido. Qué bien, qué bien. Aquí mencionas algo muy interesante, que es cómo nos evadimos de nuestros problemas con las series de televisión, con el teléfono. Estamos todo el tiempo buscando distraernos y que de alguna manera nos sentimos ocupados o sentimos que llenamos ese vacío con esas distracciones. Pero lo que la importancia aquí de volver al centro, de volver a conectar contigo, que eso muchas veces da miedo. Y por Sí, eso lo vamos muchas veces postergando, ¿no? Como, no, y no tengo tiempo, y no, pero si tienes tiempo para conectarte al teléfono un buen exact, rato. Y es exactamente. más un miedo a vernos, ¿no? A vernos a Ujú. nosotros mismos. Sí, Qué tal bien. cual. Y en este camino de sanación, ¿cuál fue el mayor obstáculo que enfrentaste y cómo lo superaste? Bueno, yo siento que el mayor obstáculo fue el aceptarlo. El aceptar primero lo que me pasó y aceptar que ya también pertenece al pasado. El querer no estar allí metida en mi pasado y seguir sintiéndome como me sentía en ese momento cuando era niña, porque cada vez que conectaba con eso, o sea, yo no niego lo que me pasó, estoy perfectamente clara con lo que me pasó, pero ya no quiero seguir conectando con eso, ya se llevó bastante, una buena parte de mi vida, la mitad de mi vida, digamos, entonces ya yo no quiero seguir allí. Entonces, el aceptar que me pasó eso, el aceptar que debo seguir adelante y salir de esa rueda donde estaba metida fue muy difícil. La manera en que yo pude ir, porque uno sigue, ¿no? Yo digo que uno nunca termina de sanar y de evolucionar, entonces para yo seguir evolucionando o seguir pasando ese obstáculo, tuve que ser sincera y como tú dices, conectar conmigo misma. Tuve que aceptar lo que pasó, tuve que trabajar el perdón hacia mí, porque muchas veces me sentí culpable de que también muchas veces la gente les cuesta entender cómo si ya hasta era adulta, adolescente, cómo no huí de esa situación. Es difícil, tienes que estar allí y no se lo deseo a nadie obviamente, pero es un poco es tu día a día, es tu normalidad, es como los niños que viven en una casa donde hay drogas o los niños que viven en una casa donde hay violencia doméstica, esa es su realidad y ellos piensan que en todas las casas pasarán lo mismo. Bueno, yo sentía seguramente de alguna manera de que todo el mundo le pasaba lo mismo que a mí. Y, y por eso el aceptar eso fue lo que más me costó. No lograba avanzar, por más que hacía terapias holísticas, hacía terapias psicológicas, hacía retiros, bueno, no sé, me echaban las cartas, todo, no sé, me fumaba un tabaco, qué sé yo, de todo intenté de todo y nada, lograba terminar ¿sabes?, de salir de allí o de traspasar el obstáculo, era porque yo internamente, o sea, todo, ya lo que se podía hacer por afuera se hacía, pero yo internamente, el aceptar lo que me pasó, el dejar ir lo que me pasó, el de que ya yo no soy esa persona, ya necesito reconstruirme, necesito
enamorarme otra vez de mí, enamorarme de mi vida y de lo que puedo realizar en adelante es lo que me ha ayudado a avanzar. Y creo que es muy importante porque muchas veces, por más que decimos, no, ya lo olvidé, seguimos pegados allí. Enganchado. Sí, y el estar enganchados allí no nos deja avanzar. Es como si tuvieses un grillete, ¿no? Tú quieres avanzar, pero sigues ahí. Y eso es lo que nos sigue también teniendo en el papel de víctima. Entonces, si tú logras enamorarte de lo que tú estás, lo que eres ahora, de lo que has logrado hasta ahora y lo que estás por lograr, créeme que es una liberación inmensa esa. Y es lo que ahorita he estado trabajando y me he estado enfocando. Qué maravilloso. De verdad que muchas veces, bueno, yo creo que la mayoría de las personas empezamos a vivir nuestro presente y construir nuestro futuro en base a nuestro pasado. Entonces, si ha sido un pasado de dolor, seguimos enganchados a manifestar más situaciones de dolor, porque es lo Exacto. que estamos acostumbrados. Entonces, es, es bien fuerte darte cuenta que tú has construido eso y que puedes construir algo diferente. Y ahí es donde está la magia, cuando te das cuenta de que puedes comenzar a construir, que no tienes que cargar con el pasado, que puedes comenzar a dar un frenazo en este momento y decir, a partir de ahora construye una nueva vida. Exacto. Se Exacto. dice fácil, pero lleva su proceso. Es bien, Sí, bien complicado porque es un cambio de creencias exacto. muy fuerte, ¿no? Eso es como cuando yo decidí comenzar a emprender, cuando llevaba un montón de años empleada, como yo no me veía como emprendedora. Entonces Ujú. era como un choque de no, yo creía que los emprendedores nacían, no, Claro, no se hacían. Entonces era como ese cambio de chip de no, si yo decido esto, puedo hacerlo. exactamente. Es tal cual. Y es eso, responsabilizarte, ya dejar, por ejemplo, que mi trauma fue la niñez, ya dejar de ser niña. Yo también me di cuenta que internamente las maneras en que afrontaba los problemas era desde una manera como de muy infantil, porque obviamente no tuve la madurez que necesitaba cuando fui creciendo. Entonces, hacer ese cambio de creencias, que además que por tantos años estuvieron, ¿no? Metiéndote en la cabeza, es difícil. Sobre todo, hay muchas cosas que yo no te podría decir, por ejemplo, para darte un ejemplo más gráfico de lo que me pasó, yo no te puedo decir que yo recuerde que esta persona me haya dicho, no le digas a nadie. Yo no lo recuerdo, pero yo a nadie se lo dije. Y cuando yo por fin hablé sobre esto, yo encaré a la persona, lo llamé y le dije, o sea, ya no vas a poder manipularme más, esto se acabó. Hasta le dije, por favor, mátate porque, o sea, eres una basura en el universo. O sea, obviamente en ese momento tenía mucha ira. Y él me dijo, lo primero que me dijo fue, ¿cómo te atreves a hacerle daño a tu mamá? Eso fue lo que me dijo. Y yo por dentro tenía ese chip de que si yo hablaba le iba a hacer daño a mi mamá. Pero yo no recuerdo que esa persona me lo haya dicho directamente. Pero te estoy diciendo, esto pasa desde que yo tenía 6 años. Entonces, de cierta manera, me infundió esa creencia en mi cabeza que me mantuvo dormida durante tantos años que lo primero, cuando yo le digo ya, todo el mundo se enteró, ya hablé, lo primero que me dice es, ¿cómo se te ocurre hacerle daño a tu mamá? Y eso para mí fue como una cachetada porque dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y yo por muchos años no supe que estaba como en modo automático, en modo piloto, dormida. O sea, yo me di cuenta ese 18, en 2018, el 2 de marzo, que yo hablé esto y dije, wow, o sea, no puedo creer que durante todo este tiempo estaba como en piloto automático, no pensaba, no tomaba acción, era como que me dejaba llevar como una hoja al viento. Y eso también ha sido difícil trabajar esas creencias que tenemos metidas en la cabeza, porque también cuando sufrimos este tipo de traumas hay mucha desvalorización. Y eso ha sido también una de las cosas que me ha tocado reconstruirme y creo que lo que me ha ayudado más ha sido la constancia en cualquier cosa que me quiera proponer. Como te digo, cosa tan sencilla como decir, todos los días voy a meditar.
así sean 5 minutos, así sea media hora, o sea, lo que pueda ese día, pero no dejarlo de hacer, no saltármelo, me ha ayudado a crear un valor en mí y decir, sí puedo, porque también ese era el otro chip que me tenía en la cabeza, que yo era inútil y no podía hacer nada ni crear nada en mi vida, o sea, también había un tema económico donde esta persona tenía mucho dinero y de cierta manera manipulaba y me hacía creer, o hasta hacía creer mi círculo cercano, de que nadie era capaz de generar cualquier dinero o cantidad de dinero como él, entonces por eso como que de cierta manera dependíamos de él. Entonces fue todo un, como decimos, una tramoya o toda una novela Una alrededor manipulación. acerca de mí y de mi familia, que ha sido difícil de digerir y de ir sacando, ¿no? Y esas creencias, de ir sacando todas esas sentimientos, porque hasta eso, o el día de hoy, mi mamá se sigue sintiendo culpable, aunque ya yo no lo siento así, siento que es, bueno, algo que, un proceso por lo que uno pasa, y siempre se lo digo, mamá, tú no eres culpable, yo te amo como eres, y si pasó, es porque tenía que pasar, y hay que seguir avanzando. Entonces es muy difícil porque no solo me afectó a mí, sino afectó en ese momento mi matrimonio también se tambaleó porque para mi esposo era que le había mentido, también nunca había estado cerca de alguien que había pasado por algo como esto, ni parecido, entonces no sabía cómo manejar la situación y para él era, le había engañado, le había mentido porque no se lo había contado a él, pero era que no se lo había contado a nadie. Entonces, ahorita, con el tiempo, viendo más relatos, viendo más personas, se ha dado cuenta de que es algo que no es fácil de contar y que muchas veces las personas lo cuentan y solo a la séptima vez que lo cuentan es que alguien les cree. Entonces, es un tema bastante complejo. Wow, sí, un tema súper complejo, pero qué bueno que tuviste esa decisión. Y sí, aquí la lucha es con la culpa, ¿no? ¿Por qué no lo dije antes? ¿Por qué dejé que llegara tan lejos? ¿Por qué? Y, y bueno, y realmente es perdonarte de que sucedió así, porque bueno, tú hacías lo que podías con las herramientas que tenías en su momento, tu mamá también hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Realmente la culpa es una de las emociones que más nos incapacita para crecer. Sí. Entonces, lo mejor que podemos hacer es perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás para poder avanzar, porque luego si te quedas enganchada con la otra persona, con el odio, Ajá. venganza, lo que sea, pues tampoco avanza porque sigues atada a, Ujú. a ese pasado. Lo Y te mejor. consumes tú misma por dentro, porque Ajá, esa persona ya sigue haciendo su vida, ¿sabes? Sigue adelante y tú eres la que te estás consumiendo por dentro. Entonces, eso es muy importante también, pero no es fácil tampoco de trabajarlo. Lleva su proceso, lleva elevar tu conciencia, lleva también ser un poco abierta, ¿no? A las posibilidades de que estas cosas pasan y que, bueno, cada quien lo toma como quiera, yo lo tomo como que para mí esto fue un karma que ahora lo estoy convirtiendo en mi dharma y estoy, sabes, trabajando para ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo, entonces, pero hay personas que lo enfocan de otra manera, todos somos libres de verlo así, pero yo lo veo como que fue un pacto que se hizo y bueno, tenía que pasar para yo poder llegar y evolucionar a donde estoy. qué bien. Sí, con esto puedes ayudar a muchísimas mujeres que están pasando por una situación similar. Mire, y cuáles son, has hablado de la meditación, pero ¿qué otras herramientas han sido claves para salir de la víctima a convertirte en esa creadora de tu nueva realidad? Sí, bueno, sí, la meditación súper fundamental para mí porque comenzó con ayudarme a calmar mi sistema nervioso, lo cual también, o sea, yo estaba acostumbradísima, mi normalidad era vivir en este tipo fight or flight, o sea, o pelea o corre, ¿me entiendes? Entonces era como era mi normalidad y por ende no sabía que se podía vivir tranquila. Entonces yo vivía con ansiedad, en las noches las preocupaciones no me dejaban dormir, pasaba toda la noche en vela, entonces al día siguiente obviamente tú no funcionas,
sigues metido más en ese problema mental donde no logras ver claridad porque no duermes, además tienes estos tipos de pensamientos, menos puedes tener claridad. Entonces, la meditación para mí me ayudó mucho a calmar mi sistema nervioso, que lo empecé a hacer fue por eso, y después empecé a descubrir que con este tipo de meditaciones que yo realizo, también puedes empezar a conectar con la energía del universo y empezar como a manifestar cómo te quieres ver y a sentirte cómo te quieres ver y a sentir cómo quieres que sea tu vida. Entonces, entre el meditar, el sentir cómo me quería sentir en un futuro, a pesar de que me sentía mal, pero solo en esos 5 minutos me podía centrar en mí y decir, ok, quiero sentirme en paz. Entonces, creaba en esos 5 minutos paz, a pesar de que después seguía un caos. Eso es a nivel, digamos, como mental. A nivel energético, estuve realizando muchas terapias para remover cualquier energía y bloqueos en la parte energética a través del péndulo. También incorporé la actividad física. Primero comencé poniendo zumba en YouTube y bailando en la sala de mi casa, porque a mí me encanta bailar. Yo cuando era niña mi sueño era ser bailarina de Chayanne. Entonces te podrás imaginar que para mí el baile es importante. Y entonces coloco mi música, busco cualquier persona que dé clase y me pongo a bailar. Yo no estoy ahorita pensando que voy a ser una bailarina profesional, pero eso me ayudaba a mover mi cuerpo y además conectaba con esa niña interior de que tengo en mí y que me hacía muy feliz. Entonces el bailar, cuando terminaba la actividad física, terminaba súper feliz porque hacía algo que me conectaba conmigo, que me gusta. Recientemente me puse, bueno, un reto donde quiero llegar, yo nunca he sido corredora, pero bueno, me estoy poniendo el reto donde quiero llegar a hacer 10 kilómetros en marzo, entonces estoy como poco a poco entrenando para eso, pero cualquier actividad física, sea caminar, sea bailar, sea yoga, o sea, que tu cuerpo esté en movimiento es súper importante. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento, el planeta se mueve, el universo se mueve, los árboles, la naturaleza, entonces es importante ir incorporando también el movimiento. Y un poco me ha ayudado porque también, aunque me cuesta aceptarlo, logré identificar que en mí el azúcar tiene un efecto muy difícil, donde cuando estoy como, bueno, me encanta lo dulce desde siempre, desde niña, y cuando como muchas cosas dulces, empiezo a caer en bucles mentales, entonces mi salud mental se ve afectada. Entonces ahí empecé a bajarle, no quitarla porque, o sea, me encanta lo dulce, pero sí en vez de, no sé, de comerme una barra de chocolate, cambié por comérmelo una banana, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay un cumpleaños, hay una torta, me la como, pero el tema de ir cambiando un poco los azúcares y bajarle, porque es que yo me podía sentar y comerme un pote de Nutella a cucharadas, o sea, era ya un tema que también seguramente estaba llenando ese vacío dentro de mí, ¿no? Con el tema del azúcar, porque era lo que me daba placer, o sea, el comerme mi pote de Nutella me daba placer, donde podía buscar quizás este tipo de placer en otras cosas, como ahora ver que puedo lograr, no sé, mantener una actividad a lo largo del tiempo. Y lo otro que también que incorporé, o sea, entonces incorporé cambios en mi mente a través de la meditación, cambios en mi alma a través de todo lo que es sanaciones energéticas, constelaciones familiares, retiros, o sea, todo lo que pueda hacer que sea la parte energética y también cambios en el cuerpo donde dejé de estar sentada 20 minutos, media hora pegada al teléfono y eso puedo ponerme a hacer zumba en la sala de mi casa o me puedo salir a caminar. Y como te digo, para mí también fue esencial el conectarme con la naturaleza, con el solo hecho de vivir aquí, que tú sales y ves árboles, camino 5 minutos y tengo una granja donde hay caballos, todo eso a mí me ayuda muchísimo. Entonces, siento que para mí me ayudó poner todas las piezas juntas, donde hice y me enfoqué en cuerpo y alma mente, porque cuando empecé el camino a sanación, empecé, por ejemplo, con todas las cosas que eran energéticas, entonces sanaciones a través del péndulo, hacía terapias donde todo era
visto o conducido hacia lo energético, pero entonces no estaba trabajando la parte mental. O después entonces empecé a hacer ejercicio, pero entonces no estaba trabajando la parte energética. Entonces últimamente dije, ya va, todo lo que ha pasado, vamos a ponerlo todo junto a ver si termina de hacer el clic. Y bueno, aquí estoy. Gracias a Dios y al universo que con esto he podido complementar las tres pilares que para mí son importantes, que es cuerpo y alma mente, trabajándolas en conjunto. Y muchas veces, por ejemplo, el tema de las limpiezas energéticas, me las hago yo, pero muchas veces se las pido a otras personas que me las hagan porque yo siento que si tú estás hasta aquí con el barro, tú te puedes limpiar como nada más la cara, ¿no? Tú necesitas otra persona que vaya más hacia adentro. Entonces, siempre busco apoyo en mis otras colegas que también hacen sanaciones energéticas y bueno, y también la guía siempre del universo donde me pone personas al frente que me abren más mi conciencia. Por ejemplo, una de tus invitadas, Lérida, que fue fenomenal, que tuve con ella una charla y abrió mi conciencia al máximo y siempre se lo agradeceré. Entonces, siempre buscando complementar todo, ¿no? Porque a ver, sentí que cuando estaba como metido solo en lo energético, sí, vi cambios, pero no terminaba como de salir de allí, ¿no? Tenía yo siento que había que trabajar las tres partes. Es que al final somos un todo, ¿no? Exacto. Cuerpo, alma y mente. Tal cual. Y mira, por aquí te están saludando Linda Evans, Guru Center, Belén. No, la verdad que muy interesante todo esto porque sí es verdad que a veces nos enfocamos a, bueno, no, es que tengo, esto es un trauma, un problema mental, voy a ir nada más al psiquiatra, que me recete unos medicamentos para sentirme que me suba los niveles de oxitocina, para sentirme mejor, pero luego no hacemos este trabajo con nosotros mismos y muchas veces las personas pueden caer hasta la dependencia a los fármacos porque tu cerebro no está produciendo esas hormonas, pero ¿por qué no las está produciendo? Porque realmente no estás haciendo un trabajo en donde te sientas, vayas hacia ese lugar donde te sientas mejor, ¿no? Exacto. Me pareció interesante lo de crear estos 5 dentro del caos, los 5 minutos en donde Sí, generes las sensaciones que quieres sentir, porque al final para la mente es lo que piensas o lo que imaginas, para la mente es como que lo estás viviendo. Entonces, exacto. eso hace que empieces también a atraer más de eso que estás sintiendo, aunque sea en esos 5 minutos. Entonces, me parece que has encontrado allí una fórmula muy interesante para ayudar a muchas otras personas que están en esta situación, porque no es fácil salir de ese foso. Sí. Así que, ¿cuándo decides tú empezar a ayudar a otras mujeres en esto? Y cómo empiezas a- a andar en este camino. Sí, bueno, yo, como te digo, hice de todo, me formé en diferentes cosas, constelaciones familiares, sanación a través del péndulo, hice también sexualidad holística, donde obviamente quise educarme y ver la sexualidad desde un punto de vista más sagrado que el trauma que tenía, ¿no? Y yo en el 2020 comencé a impartir talleres de sexualidad holística y ayudar a mujeres también a conectar con su sexualidad desde un punto de vista más sagrado, más amigable y también conectándose más con sus partes, porque muchas veces por millones de cosas que nos pueden pasar, porque los traumas sexuales no es solo como el que me pasó a mí, puede ser violencia obstétrica, que a veces hasta nos pasa y ni nos damos cuenta, sino hasta que tú conversas con una amiga y dices, ah, es que eso es violencia obstétrica, porque de verdad muchas veces ni siquiera tenemos esa noción. Entonces, cualquier tipo de trauma, ya sea
alguien que te tocó, no sé, estabas en el transporte público y alguien te tocó, todo eso van creando traumas en ti. Entonces ayudaba, lamentablemente casi que todas las personas con las que conversaba tenían algún tipo de trauma más grande, más pequeño, eh, donde ahí podíamos conectarnos con nuestras partes, porque normalmente cuando nos pasan estos traumas tendemos como a desconectarnos eh, internamente, y a través de eso empecé como a ayudar a personas con sanando sus traumas y evolucionando en la parte de sexualidad holística, porque cuando yo empiezo a descubrir todo este mundo y empiezo a ver que puedo sanar, que puedo avanzar, digo, o sea, como yo hay muchas mujeres allá afuera y quiero poner al servicio mi experiencia y lo que me ha pasado. Pero después tuve a mi niña Maite y por eso tuve que poner una pausa en mi proyecto y comencé otra vez. Bueno, eso también me ayudó que durante todo este tiempo agarrar más experiencia y ir recolectando como más cosas positivas para el bolso, digamos, y ahora estoy otra vez volviendo, donde estoy volviendo con más fuerza, con más herramientas y queriendo ayudar a más personas, no solo enfocado al tema del trauma sexual, sino cualquier otro tema donde te sientas que estás encerrada en ese papel de víctima, donde sientes un vacío existencial muchas veces no sabemos que hemos pasado por algún tipo de trauma, y también pero sí sabemos que no nos sentimos bien, sí sabemos que tenemos un vacío, sí sabemos que no sé qué hacer con mi vida, no sé para dónde ir, me siento como que no avanzo. Yo quiero ayudar a ese tipo de personas donde, a pesar de que no tengamos claro un tipo de dónde viene este tipo de sentimientos, se puedan igual despojar de ellos y avanzar como yo hice. O sea, digo, si yo pasé 20 años de uso y llevo sanando todo este tiempo, he logrado avanzar, he logrado sentirme plena, o sea, no sé cómo explicarlo, yo me siento ahorita tan bien, en paz, que digo, wow, o sea, nunca pensé que podía llegar a este nivel. Y digo, o sea, esto se lo merece todo el mundo, todas las mujeres o todas las personas, lo que pasa es que obviamente yo estoy enfocada hacia las mujeres, tenemos que sentirnos plenos, tenemos que sentirnos en paz, porque a veces no necesitas tener millones de cosas para sentirte así, simplemente con estar bien contigo misma y, como te digo, enamorarte de lo que eres, de lo que has construido y de lo que vas a construir. Eso te hace sentir, conectar con la vida y te hace sentir, o sea, mucha paz, mucha plenitud. Entonces, desde ahora dije, ok, ya me lanzo completamente, ya Maite creció, ya no depende tanto de mí y es el momento ya de poner 100% al servicio mis conocimientos, mi experiencia y toda mi energía y amor para ayudar a todas esas personas que estén allá afuera y que también quieran avanzar. Sí, seguro, seguro que hay muchísimas personas que están esperando una Polonia que venga a ayudarla a salir de la situación en donde está. Entonces, por lo que has dicho, también veo que tener un propósito es muy importante para salir de la situación donde te encuentras, esa situación de dolor. Sí, Sí. sí. ¿Y qué le diría a las personas que dicen, pero es que yo no sé, que no sé qué hacer, no sé cuál es mi propósito, cómo lo encuentro? Sí, eso, bueno, yo también estuve allí porque yo me cuestionaba. Imagínate, yo soy de profesión contador público, o sea, estudié contabilidad en la universidad, me gradué 5 años de eso, y luego he estado trabajando en reclutamiento, o sea, ahí he estado como cambiando de carrera porque a la final no era, no era mi puesto, ¿no? Y me preguntaba yo, ¿pero qué yo voy a hacer? O sea, yo no me veo trabajando toda la vida en una oficina haciendo los cierres de mes todos los meses, no me veo haciendo reclutamiento toda la vida. Entonces, el ir trabajando en mí, el autoconocimiento, la autoaceptación e ir conectando con mi niña interior y ir redescubriéndome, porque yo estaba en un papel donde no era yo, fue el papel construido para poder ser abusada, el poder ir conectando conmigo misma
me he dado cuenta cuál es mi propósito, ¿ok? No todos quieren ser sanadores, no todos quieren ayudar a personas, pero todos tenemos un propósito y eso sí es importante saberlo. Y esto me ha ayudado a mantenerme arraigada a la vida, obviamente, y también me ha ayudado a sentir satisfacción y plenitud. Entonces, yo lo que primero recomiendo, y por eso una de las cosas que trabajo en mi programa, es reconectar con esa niña interior. ¿Qué te gustaba cuando eras niña? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué era lo que disfrutabas? ¿Disfrutabas cocinar? ¿Disfrutabas pintar? ¿Disfrutabas coser? ¿O siempre decías que querías ser maestra y te gustaba trabajar en la pizarra? O sea, ¿qué era lo que en ese momento, cuando eras niña, podías pasar toda la tarde y te parecía que eran 2 segundos? Porque eso era donde tú eres, cuando eres niño, estás conectado 100% con tu esencia y por ende te dejas llevar por eso que vas sintiendo. Entonces, yo siempre recomiendo, y como te digo, está incluido en mi programa, el reconectar con ese niño interior y trates de hacer memoria, buscar fotos, tomar recuerdos, hablar con tus familiares que también te digan, no, tú siempre te la pasabas cantando, no sé, te montabas en el escritorio y te la pasabas cantando. Conectes con todo eso y eso te puede ir ayudando, guiándote y dándote pistas hacia dónde es tu propósito. Muchas veces los propósitos también pensamos, no sé, que me gusta cantar y voy a ser cantante y resulta que después terminas igual comunicando, pero de otras maneras. Y esto lo comento por esta es una chica que fue parte de un grupo de Venezuela que se llama La Niña. Esto era cuando unos cantantes, Serrano y Florentino, eran súper famosos cuando yo era adolescente, y estaba este grupo que se llamaba La Niña, que eran 4 chicas, no 5 chicas, y una de ellas se llama Yasmín, y ella canta bellísimo y toda su vida pensó que iba a ser cantante y después se dio cuenta que su sueño se transformó. Después estudió comunicación social y después daba clases en la Universidad Católica y ahora es una súper buena comunicadora en las redes sociales. Entonces, ella aceptó que su propósito de vida sí, seguía siendo estando en digamos, en un escenario, pero su escenario era distinto y ese propósito lo abrazó y ha hecho lo mejor con ello, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos ir probando, ir aceptando que también no las cosas como deseamos van a salir siempre como queremos, e ir siendo, como te digo, una niña exploradora, una niña curiosa donde puedes seguir explorando, viendo y quizás hasta transformando ese propósito o ese sueño que siempre has tenido. Sí, es que muchas veces estamos como buscando ese propósito único, que eso es lo que Exacto. vine a hacer en esta tierra, y realmente ese propósito va evolucionando, transformando de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, ¿no? Ujú. Un tiempo atrás puedes pensar, mira, esto es lo que me voy a dedicar toda mi vida, y unos años después que tienes otro nivel de conciencia, dices, no, esto se puede transformar. Pero luego, cuando unes todos esos puntos, todo tiene sentido. Que llegue un Ujú. momento en que dices, wow, todo esto que viví era para que yo esté en este punto, Aquí, en este momento, tal y cual. esté Bueno, cumpliendo este propósito. Entonces, realmente el propósito final no se te va a revelar y exacto. lo vas a saber en un inicio, sino eso, como dices tú, ir probando, ir probando. Sí, Y eso, y conectando con qué te hace sentir bien, con qué entras en ese estado de flow, en donde exacto. las horas te pasan volando. Eso es un buen indicador de Ujú. ese propósito. Y mira, ¿qué le dirías a alguien que siente que el dolor es parte inevitable de su vida y no ve una salida? Wow, créeme que por muchísimo tiempo yo me sentí así, pensé que no iba a dejar de sentir este dolor y por eso te digo, busqué, tomé fármacos y hasta pensé en internarme porque decía, o sea, no sé cómo quitármelo, no hay manera de quitarlo seguramente, entonces ya trato de buscar una manera de vivir con ello. No, hay una salida, sí se puede, pero tienes que hacer el trabajo, tienes que comprometerte contigo misma de querer salir de allí, siempre el cuerpo te va a jalar hacia atrás otra vez, como te digo, imagínate como si estuvieses cambiando la piel como
una serpiente, ¿no? Cuando estás empezando a salir, algo te va a volver a echar hacia atrás. ¿Por qué? Porque por muchos años tu cuerpo, alma y mente estuvo acostumbrada a estar en esa zona de confort, que a pesar de que suena feo, que es el ser el papel de la víctima, esa era tu zona de confort. Entonces, tienes que comprometerte contigo y para ti en hacer el trabajo. Va a ser un camino de altos y bajos, donde vas a poder, donde días que te vas a sentir súper bien y van a haber otros días donde vas a sentir que retrocediste. Pero siempre retroceder es bueno porque eso nos ayuda a agarrar un impulso. Entonces, sí hay un camino, sí puedes salir de allí, que te lo digo yo, que estaba sumergida en ese dolor horrible, pero tienes que comprometerte contigo y tienes que todos los días pararte y estar ahí por ti. Show up for yourself. Te paras ahí y estás por ti y decir, vamos. O sea, así sean 5 minutos de meditación, vamos. Así sean 5 minutos de actividad física, vamos. O sea, tienes que tener ese compromiso contigo y realmente tenerlo en la conciencia para que los días difíciles donde tú dices, ay no, hoy tengo flojera de pararme temprano y a meditar, no, hazlo porque eso te va a llevar a mejor estado. Tienes que disfrutar del camino, porque cada vez que vas disfrutando del camino vas viendo que la meta se sigue alargando, pero se sigue alargando para un bien. ¿Por qué? Porque ya empiezas a disfrutar donde estás. Y nuevamente, sí hay un camino, sí hay una salida, pero tienes que comprometerte a hacer el trabajo. Así es, hay que pagar el precio, que es ese compromiso, hacer el trabajo. Pero pensar todos los beneficios que va a traer tener ese compromiso y esa disciplina para salir de ese lugar. Sí. Bueno, sí. Maravilloso, Apolonia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Irina. Habernos acompañado en este episodio de este podcast. Esperemos que nos volvamos a ver por aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí en vivo y quienes van a ver o escuchar esto en diferido. Vamos a hacer una pausa del podcast durante unas semanas, un par de semanas que voy a estar de vacaciones. Pero luego vamos a retomar y con noticias interesantes, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias, Irina, por tu tiempo y bueno, muchas gracias a tu audiencia. De nada, es un gusto. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en Unión para el Despertar. Esperamos que las reflexiones de hoy te hayan inspirado en tu camino de crecimiento espiritual. Si te gustó, síguenos y compártelo con quienes desean conectarse con su esencia. También estamos buscando a personas con herramientas de desarrollo personal o espiritualidad para participar en nuestro podcast. Queremos fortalecer nuestro mensaje y ayudar a impulsar tu negocio digital. Si te interesa, escríbenos a hola@unionparaldespertar.com.